Y bien conocidos todos esos datos de inflación, vamos a fondo. Por eso a esta hora quiero darle la bienvenida a Eliana Salas. Ella es la directora de Cartagena ¿Cómo vamos?, que justamente es la que hace el análisis de cómo impactó la inflación en 2025 de Cartagena y lo que se viene. Eliana, bienvenida a Canal Cartagena. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy agradecida por estar nuevamente aquí en el canal Cartagena compartiendo información con toda la audiencia. Bueno, quiero arrancar con la pregunta y es sobre los resultados de inflación en Cartagena, como ya lo mostraba Kate hace un instante. Cartagena está 0,3 o 3 puntos básicos porcentuales por debajo del promedio nacional. ¿Usted qué lectura hace? ¿Positiva o no tanto de ese dato que quedó para Cartagena? Pues es bueno en el término en que Cartagena está logrando controlar un poco más la subida de precios como territorio, aunque la región como tal tiene sus complejidades en la subida de precios por una propensión hacia el turismo en la ciudad. Pero en Cartagena ha tenido un comportamiento positivo, ha logrado mantener un control, aunque no podemos perder de vista que si bien los precios generales aumentaron menos que a nivel nacional, tuvimos un aumento en puntos superior. Es decir, lo explico distinto. Cartagena logró tener una inflación por debajo de la nacional, que la nacional fue el 5,1%, y Cartagena fue el 4,8%. Sin embargo, cuando vemos la variación en términos del año anterior, Cartagena aumentó 2,3 puntos, 0,23 puntos, perdón, y el nivel nacional apenas aumentó el 0,1. Es decir, seguimos teniendo un aumento de precios por debajo del nacional, pero se aceleró un poco más en relación al país. Quiero, Eliana, que por favor nos describa esos ítems muy particulares que impulsaron o que empujaron mejor la inflación, esos datos de inflación que quedó en 2025 para Cartagena. En Cartagena hay cuatro rubros principales que están explicando ese aumento en los precios. El principal de todos es el transporte. La inflación estuvo en el 9,47%. Es la más alta de todos los rubros. Y ahí encontramos desde el valor del pasaje de nuestro caso Transcaribe o de los buses y busetas. También están los pasajes de transporte informal en promedio. Encontramos también los costos de neumáticos, reparación de vehículos y demás. Está explicando en su mayoría el aumento de los precios, seguido del rubro de inflación. Perdón, de educación. La inflación en educación fue del 9,19%. Entonces, si vemos el promedio de la ciudad, que fue del 4,8%, están casi que por el doble de la inflación promedio de la ciudad. En educación encontramos desde matrículas en universidades, en colegios, pensiones y demás. Entonces, todo lo relacionado, todos los gastos relacionados con el sistema educativo. Los otros dos rubros que más explican el aumento de los precios son restaurantes y hoteles. Y en cuarto lugar, salud. En restaurantes la inflación estuvo por encima del 8% y en salud rozando el 8%, el 7,98% para ser exactos. Esos son los cuatro rubros, pero si nos damos cuenta, dos de esos rubros, transporte y educación, golpean el bolsillo diario de los cartageneros, por lo menos mensual, entre la pensión, entre el transporte diario, tanto para ir a trabajar como para ir a estudiar. Entonces, si bien tuvimos una inflación por debajo de la nacional, sigue golpeando fuerte al bolsillo de los cartageneros. En un informe que recientemente ustedes publicaron en Cartagena ¿Cómo vamos? Sobre el impacto de la inflación en Cartagena, ustedes hablan de unas políticas públicas desde el nivel distrital para hacerle frente a este costo de vida, pero el tema de inflación y lo dice los conceptos básicos de economía, son variables macroeconómicas y que ese es el gran objetivo del Banco Central, en este caso el Banco de la República, que es mantenerlo en un rango entre el 3 y el 4%. Colombia estuvo en general por encima, Cartagena también con el 4,8%, pero ¿cuáles son justamente desde la administración digital, cómo se puede ayudar, digamos, a hacerle frente a este incremento del costo de vida en la ciudad, a esa llamada inflación? Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque en efecto la inflación es una variable macroeconómica que no está atada al actuar propio de la administración distrital, ni de un actor local, independiente que sea la administración, ni las empresas en particular. Em,
Cuando hablamos de inflación hay muchos factores. Por ejemplo, hace unos años un factor importante fue la construcción, la vivienda, por crisis que estaba teniendo particularmente el sector. Entonces, si bien es una variable que sale del fuero total de lo local, sí hay acciones que podríamos adelantar para mitigar o apaciguar un poco los efectos de la inflación. Una de las políticas principales en ese sentido es la política de empleo, de empleo y de generación de ingresos, incluso de apoyo a la generación de emprendimientos, porque todo está atado con la estabilidad económica de los hogares. Entonces, en la medida que podamos desde la ciudad formular una política pública de empleo y de generación de ingresos robusta que permita garantizar que el mayor empleo que se puede estar generando en la ciudad sea de calidad, sea un empleo de largo plazo en la medida de lo posible, sea cada vez menos informal, permitirá a la ciudad a paliar, o a más bien a los habitantes, afrontar mejor el aumento en los precios. Eliana, y un dato para destacar y es que como lo vimos en los datos que nos entregó Cate hace un momento, Cartagena está, el dato de inflación de Cartagena está por debajo de las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, incluso Barranquilla, pero está por encima de otras ciudades del Caribe, entre ellas Santa Marta, Valledupar, Montería. ¿Usted cuál es la lectura y análisis que se hace de ese contraste? Sí, en efecto, cuando revisamos las seis principales capitales, Cartagena está entre las dos, un poquito más abajo que Cali, pero está prácticamente empatada con Cali, que tuvieron la inflación más baja y está por debajo justamente del promedio nacional. Pero al principio te hablaba de la particularidad de la región y vemos dos ciudades principalmente, bueno, tres ciudades, incluyendo Cartagena, que aumentaron muy en comparación con el resto de ciudades de la región, aumentaron mucho más los precios. El caso más fuerte es Barranquilla, que aumentó, nosotros aumentamos 0,23 puntos, Barranquilla aumentó la inflación en 1,73 puntos. Hay que tener en cuenta que Barranquilla en el 2024 cerró con una inflación por debajo de Cartagena. Entonces, como si en este 2025 que acaba de pasar, Barranquilla hubiera aumentado más puede ser un efecto compensatorio por esa baja inflación relativa en el 2024, tuvo una mayor inflación en el 2025. Y otro caso que está por encima de Cartagena es Santa Marta. Y ahí vale la pena tener en cuenta el efecto del turismo dentro de ese aumento de precios incluso. Tanto Santa Marta como Cartagena son polos turísticos de la ciudad y eso puede estar relacionado con ese aumento de precios. Aunque Cartagena tuvo un mejor comportamiento relativo. Pues realmente si comparamos a Cartagena con Santa Marta aumentó en 3,17 la inflación. Entonces, Cartagena en realidad logró mantener estabilizada el aumento de los precios. Eliana Salas, muchas gracias. Que tenga buena tarde, muy gentil. Muchas gracias a ti, Yair. Estamos muy atentos a seguir compartiendo información de otros temas de ciudad para que cada vez Cartagena tome decisiones y participe de manera más informada.